Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Espero que todos estén muy bien. En el video de hoy vamos a hablar de varias cosas. Em, este video es específicamente enfocado en el ego. Creo que este video va a quedar bastante extenso. Vamos a hablar de muchos temas. Y dependiendo de qué tan largo quede y de cómo sean los temas de la edición, probablemente esa mi idea es que todo quede en un solo video, pero pues si veo que queda muy largo y que me queda muy complicado subirlo, pues lo dividiré en varias partes. Bueno, como ya les comenté, entonces el video de hoy vamos a hablar acerca de el ego. En primera vamos a hablar sobre qué es el ego. El ego es como, para mí, todo esto que, o bueno, yo definiría al ego de esta manera, y es que el ego es todo lo que nos causa sufrimiento. En mi opinión, siento que la clave de muchas cosas de la vida está en sanar al ego. O sea, la clave de nuestra vida es el ego. Les estuve pues subiendo los videos de los 7 chakras, como para que se entienda en este video de aquí en adelante también, eh, que como la intención de que hubiera como cierto contexto con respecto a los chakras. Entonces sí, el ego es como esta parte de nosotros que nos genera como una identidad, por decirlo así. Por ejemplo, un ego es también todo lo que causa separación, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, mi ego, ahorita vamos a hablar sobre cómo que es un ego ya, digamos, enfermo y todas estas cosas. Pero bueno, mi ego vendría siendo mi identidad, mi individualidad. Yo en este cuerpo llamada Sofía, mi vida, etcétera, etcétera, ¿no? Que me gusta cierto tipo de música, bla, 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 bla. Esto vendría siendo mi ego, ¿no? Entonces, esta parte del ego también se podría describir porque siento que he escuchado que se dice que el ego es como nuestra mente. En mi manera de ver las cosas, no creo que eso sea así, sino que el ego lo definiría más bien como algo, o como esa voz que está dentro de nuestra mente, que hace parte, pero no es la mente. No sé si me estoy haciendo entender. El ego podría llegar a ser, como para que se entienda mejor, como una especie de personificación de una parte de nosotros. ¿Qué pasa cuando el ego pasa a ser como, o pasa a dominarnos? Es que entramos en muchísimos problemas de la vida. Entonces, para mí, siento que por eso es que el ego es la clave de muchas cosas de la vida. En este video ya se van a ir dando cuenta por qué. Y bueno, entonces les estaba diciendo, entonces el ego vendría siendo como una especie de personificación, y acá sí entramos en por qué yo creo o por qué defino el ego como todo aquello que causa sufrimiento en nuestra vida. Eh, bueno, para explicar bien qué es el ego, puedo entrarles como con un ejemplo. Y es como, voy a ponerles mi ejemplo personal. En mi vida anterior, el ego mío vendría siendo esta voz en mi cabeza. No es como una voz literal que uno escucha o siente que le habla, no. Es más bien lo que creemos que somos. Por eso es que se podría llegar a definir como una voz o como una personificación. Entonces, en mi vida anterior, mi ego era esta persona que creía que era tímida o que creía que estaba enferma mentalmente, que se sentía víctima de la vida y que se decía a sí misma que era una víctima de la vida. También, de cierta forma, el ego vendría siendo nuestro diálogo interno. También siento que el ego es las cosas que están ocultas.
no sé, hagan el ejercicio si quieren, pausen el video y ahorita, es un ejercicio que sirve mucho para muchas cosas, de decirle a su mente, o más bien de cerrar los ojos y prestar atención a cuál va a ser el próximo pensamiento que van a tener. Y se van a dar cuenta que no van a llegar pensamientos, porque siento que el ego, o bueno, este diálogo interno, estos pensamientos, es algo que por lo menos yo lo he notado, le gusta mucho como ocultarse, como que en el momento en que es descubierto, como que se aclara la conciencia y ya como que cae en el presente. Esa es otra cosa muy del ego. Le gusta oír mucho al pasado, por eso es que a veces estamos pensando mucho en las cosas que ya pasaron, como que no le gusta vivir el presente o se va mucho hacia el futuro. Entonces, o pensamos mucho en el futuro o mucho en el pasado, pero realmente en el presente al ego no le gusta estar en el presente, porque lo que les digo es esta voz o esta personificación que le gusta como esto estar pensando, y también siento que es algo que se oculta mucho. También, bueno, ¿cómo podría definir más al ego? Bueno, yo creo que no he entrado bien en contexto acerca, porque les digo que creo que es algo que nos genera sufrimiento. Realmente es que el dolor es una ilusión del ego, pero pues uno eventualmente se da cuenta de esto al trabajar directamente en el ego. Entonces, sí, o sea, tampoco es como algo que yo les pueda explicar tan sencillamente en palabras acerca de que específicamente es el ego. Pero digamos que sí vendría siendo, espero que me esté haciendo entender, como esta voz, esta personificación. También generalmente cuando el ego está en la sombra, bueno, nos genera sufrimiento cuando está en la sombra o cuando no se le ha conocido bien. Por eso es que muchas veces llegamos a creer cosas de nosotros que no son ciertas. Eh, entonces nos genera sufrimiento porque el ego es como una identidad que se forma. Entonces, si yo creo que yo soy incapaz de ciertas cosas, entonces voy a creer que realmente lo soy, ¿sí? O sea, como que del ego también se forma la identidad. Por eso es que yo les estaba hablando muy específicamente de los chakras, de los 3 primeros chakras. Ya se habrán dado cuenta que en el plexo solar está como la clave de muchas cosas. Están los 3 primeros chakras, que son los que, digamos, el objetivo es pasar esos 3 primeros chakras para llegar a los chakras altos de la vida, ¿sí? O sea, digo, los chakras altos, quiero decir. ¿Por qué hablo de los chakras? Porque en el plexo solar está como ¿cómo decirlo? Está la eh, energía, por decirlo así, del ego. Está la identidad. Bueno, ya se van a dar cuenta más de esto más adelante, de lo que les estoy contando. Entonces sí, es como una construcción también social de lo que somos. En el ego siento que también entra mucho el tema del niño interior, cómo nos formamos cuando fuimos niños, que fuimos creyendo de nosotros mismos y esa identidad se fue construyendo en base a muchas cosas. Cuando el ego está herido, hay mucho dolor. Entonces por eso es que cuando ustedes sanen a su ego, que es las claves que les voy a dar en este video, se van a dar cuenta que, porque digo que el dolor es una ilusión del ego y también el dolor es un gran maestro. No digo que las cosas que nos duelen no sean reales, por supuesto que lo son, sino que a veces hay dolores del ego que sí son como muy necesarios, siento yo. Ya son como buscados a fuerza por el mismo ego, que era lo que a mí me pasaba en mi vida anterior. A mí me pasaba mucho esto de buscar
excusas para estar triste. Entonces sí era como constantemente buscar algo que reforzara el sentido que tenía lo que yo estaba haciendo, lo que yo estaba pensando en mí misma. Porque hasta cierto punto, ya vamos a entrar en esto, creo que uno ni siquiera sabe por qué lo hace. O sea, el tema de buscar excusas para estar triste o para sufrir más. Entonces algo que yo hacía mucho era recordar mi pasado, sufrir todo el tiempo por mi pasado, decirme a mí misma que estaba enferma, no sé qué. Siento que de manera inconsciente era también muy como buscando amor, como desde un vacío de amor muy profundo, pero era todo muy inconsciente. Entonces sí, esa es como la construcción de una identidad. Espero que de verdad me esté haciendo entender con respecto a qué es el ego. Y el ego se puede moldear también. O sea, yo no estoy muy de acuerdo con el tema de que dicen que el ego debe matarse o algo así, pues porque no es posible, o creo que no sería posible vivir en esta tierra sin un ego, ¿m? Que nos haga como sentirnos, adaptarnos, por decirlo así. Bueno, es que ya acá entramos en muchas confusiones, pero espero que en esta parte se haya entendido qué es el ego, qué vendría siendo el ego. Bueno, también el ego, otro ejemplo como para que quede más claro, por ejemplo, vendría siendo, yo me peleo con alguien y esa persona me dijo que yo era, no sé, una boba, un ejemplo. Y obviamente mi primera reacción como humana, que es completamente natural, es la ira, ¿sí? Como la rabia del momento. Y el ego vendría siendo lo que arruina mi día entero. Yo pensando es que me dijo una hoja y yo no sé qué, entonces yo sigo peleando conmigo misma realmente. Cuando la pelea ya pasó, pero entonces yo seguí trayéndolo a lo largo de mi día, ese vendría siendo el ego. Entonces es todo esto que cuando uno está iluminado o pelea, sí, busca como muchas razones para huir del presente, para huir de la paz, como de la tranquilidad, cuando no está en la luz, ¿no? Listo. Entonces, bueno, esto es lo que vendría siendo el ego. Ahora, digamos que en el camino de la sanación, si ya pasaron, si ya entendieron como más o menos que viene siendo el ego y que cada uno tiene pues un ego, bla, 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 ¿no? Yo no sé si les habrá pasado que en el momento del despertar el dolor pasa a sentirse real. Entonces por eso es que es como una especie de detonante, como que me hace a mí querer sanar, querer valorar de verdad la vida y muchas cosas, porque el dolor pasa a sentirse muy real. Pues por lo menos a mí me pasó de esta manera. Siento que yo antes creía que tenía dolor, pero realmente cuando yo desperté y empecé a sanar me di cuenta de lo que de verdad era un dolor real y profundo. Y siempre me ha parecido como muy curioso el tema de hacerme la pregunta de por qué sanar duele tanto. Y creo que ya entendí, digamos, a nivel de profundizarlo. Y es que, bueno, el dolor es más intenso durante la sanación porque ¿qué pasa? En el pasado, o bueno, vuelvo y pongo mi ejemplo. En el pasado, uno está como en un nivel de inconsciencia. Hagan de cuenta que es como tener unas pastillas que duermen nuestro sentir. Entonces estamos en pocas palabras adormecidos. Entonces sabemos que hay un dolor ahí, en el ego, pues por decirlo así, en la vida, en las heridas que se nos fueron acumulando y en las heridas y en las cosas que fueron construyendo nuestra identidad. Pero como todo está adormecido, inclusive el dolor, entonces siento que de cierta manera, por eso es que hay personas
que les resulta muy complicado salir de algunas situaciones, porque de cierta forma, a mi parecer, esperen, tomo un poquito de agua, a mi parecer el ego, el dolor está adormecido también, entonces no es como tan intenso como cuando uno despierta una conciencia. Por eso es que duele tanto el primer despertar, el primer choque, la primera toma de conciencia de nuestra vida y de nosotros mismos. Ya les voy a explicar por qué. Y por eso es que es tan doloroso también. ¿Listo? Entonces, cuando entramos o cuando despertamos conciencia, así mismo despierta por un lado pues todas las cosas de ya entendí muchas cosas de la vida, de mí misma y de muchas cosas. Digamos que despierta la luz, pero también despierta la sombra. Entonces por eso es que duele, de verdad, la vida duele el doble. Duele por primera vez, si les ha pasado, se siente que de verdad algo duele. O sea, esta vez sí se siente muy real el dolor. Y es porque en cuanto entramos en conciencia, despierta también todo lo negativo. Es como si hubieran cosas del inconsciente, que yo, digamos, lo traigo así como del inconsciente. Y es como si todas esas cosas que hubieran estado bien escondidas durante mucho tiempo, adormecidas, despertaran todas de un solo golpe y las trayéramos así directamente al consciente a verlas y a sentirlas. Entonces por eso es que duele tanto y es tan difícil el camino de la sanación. Y es un camino porque a la final en nuestra vida diaria siempre van saliendo cosas una vez despertamos conciencia. Pero a medida que, digamos, si les puedo decir, que a medida que uno va avanzando en el camino, va doliendo menos. Porque el primer golpe sí es lo más duro y doloroso. Y pues si están pasando por esto, nada, felicitarlos por estar haciendo el recorrido. De verdad son muy valientes por hacerlo, pues porque yo ya pasé por ahí, sé el nivel de valentía que se requiere. Entonces, van a estar bien si están pasando por esto. Si les resuena el tema de, claro, o sea, con razón el dolor hoy en día me parece tan intenso, es por eso. Sale la ansiedad a flote, sale la depresión a flote, salen todas las heridas con las que construí una identidad. Y por eso es que es tan doloroso, porque el ego se hace consciente de, digamos, de sí mismo por primera vez. Entonces empezamos a entender que somos más que esta vida, este cuerpo, esta identidad o la identidad con la que me construyeron. Y esto da pánico, obviamente, pues porque la vida cambia del cielo a la tierra. De verdad, no es solamente que, descubrí algo, sino que de verdad es un camino que cambia todo, porque el ego, digamos, se quiebra. Es como una muerte simbólica también de esa identidad. Entonces esas cosas se quiebran y es un luto, obviamente es como una muerte simbólica de uno mismo y es el camino. Voy a hablar más adelante de la vida de Jesús, que este tema con respecto a Jesús tiene muchas simbologías de las que quiero hablar. Entonces el camino de, digamos, de la conciencia, de la espiritualidad, es, yo diría que a veces incluso es muchas muertes simbólicas y muchos renacimientos, pero siento que el primero es el más importante de todos. Es como ya haber iniciado el camino. Entonces por eso es que empieza como desde abajo, como desde la oscuridad más profunda. Y por eso es que el ego se quiebra, duele tanto también. Y empiezan a transformarse muchas cosas. Empezamos a enfrentarnos a nuestras heridas, entonces va desde la conciencia, desde la toma de conciencia de, claro, con razón, yo creo que soy tímida, porque cuando yo fui niña me pasó esto, esto y esto,
las heridas de mi infancia tienen esto y esto y esto. Me empiezo a conocer, entonces empiezo a entender la historia de mi vida. Claro, con razón yo empecé a desarrollar esto y esto y esto. Y empieza un camino de sanación muy bonito también y muy poderoso. Porque sí, también entra como esa estado de conciencia. Siento que de cierta manera el ego empieza a sentirse protegido, escuchado. También siento que hay que tratarnos a nosotros mismos con mucho amor. Y el ego es algo que hace parte de nosotros mismos. Entonces tratar a estos miedos con mucho amor. Empezar a entender el sentido de por qué, no sé, una persona que me hizo daño, un ejemplo, mis padres, un ejemplo, ¿no? O sea, no es mi caso, ¿no? Es un ejemplo, lo quiero aclarar. Ya entiendo por qué actuaron de esta y esta manera, si ellos traen estas y estas y estas heridas, y es una cadena que tiene mi familia, y yo me desperté y yo soy capaz de romper con toda esa cadena familiar que hay en mi vida. Entonces, el ego se quiebra en este momento porque ya se hace consciente de sí mismo, y es un proceso de duelo porque lo que se está muriendo es mi identidad, lo que yo creía que era. Entonces, como ya uno lleva tanto tiempo identificado, por lo menos en mi caso, yo era muy identificada con el tema de soy tímida, con el tema de tengo esquizofrenia. Entonces, obviamente, que eso se quiebre, porque te das cuenta que es una ilusión, es una identidad que se construyó a base de muchas cosas, duele. Y hay una pérdida de la identidad. Ahí es donde uno se siente perdido completamente. Entonces, si yo no soy tímida, si yo no soy esto, entonces ¿qué soy yo? Entonces acá empieza, ay, me dan ganas de llorar, no sé por qué. Entonces empieza un camino de encontrarme a mi yo verdadero, ¿no? Por eso es que yo les hablaba de los chakras, porque en el plexo solar está el ego. Y una vez que sacrificamos, bueno, ahorita vamos a hablar de eso, el ego, se muere el ego, nos encontramos con nuestro yo real que está en el corazón. Entonces, sí, hay una pérdida de la identidad, por eso es que a veces llegamos a sentir que nos estamos volviendo locos. A mí me pasaba que yo me veía al espejo y yo sufrí mucho durante todo este proceso, porque yo me miraba al espejo y yo sentía que yo no reconocía a quien me estaba devolviendo. O sea, yo me veía al espejo y yo no reconocía literalmente a quien veía en el espejo. O sea, muy loco todo, muy extraño, muy difícil. Hoy en día yo lo puedo hablar así más abiertamente porque hoy en día yo ya miro bien al espejo. Pero claro que se sufre mucho porque uno siente que se está volviendo loco, y eso pues es muy intenso y duele demasiado. Entonces sí les entiendo si están pasando por este proceso. Bueno, es que quería también traer este video por si resuenan. Eso les va a dar también mucho alivio, que fue una de las cosas que me pasaron. Entender que es un proceso y que lo que están sintiendo es la muerte simbólica de su ego. Porque me pasaba, yo sentía que yo me iba a morir literalmente. Tenía un delirio de persecución horrible. Yo sentía que todo me iba a matar, o sea, muy, muy denso. Pero es porque habían muchas heridas ahí acumuladas. Entonces, si ustedes han sido esas personas que tienen muchas heridas en su vida, obviamente se va a sentir así de difícil porque hay muchas cosas a las que enfrentarse y las cuales sanar. Entonces, sentirse perdido es parte del camino también. Mirar al espejo y no sentir quién te devuelve la mirada es por esto, pasa esto, o sea, se pierde también la identidad, lo que yo creí que era. Entonces, si yo no soy ciertas cosas, entonces ¿quién soy yo? Y ahí empieza un camino de descubrir mi yo real, que es lo que les digo, conocer mi historia, conocer el sentido que tiene yo haber vivido ciertas cosas para haber, digamos, llegado hasta cierto punto y construir mi vida en base a eso. Entonces, si yo
si se muere esta identidad, también está renaciendo mi yo real y se está reconstruyendo mi ego se está iluminando también, entonces bajo una base, por decirlo así, más sana, propia, mía. Entonces si mis padres me dijeron que yo era una persona perezosa, un ejemplo, ay, no sé por qué me dan ganas de llorar, no sé por qué me conmueve mucho este tema. Porque siento que es bonito, entonces no sé, me sensibiliza. Entonces, bueno, si mis padres me dijeron que yo era una persona perezosa, ay, creo que voy a llorar. Bueno, esa identidad, no estoy llorando porque me identifique, sino porque no sé por qué me sensibiliza tanto este tema. En el buen sentido, ¿no? Entonces, si a mí alguna vez me dijeron que yo era, no sé, perezosa, se quiebra esta identidad y yo me doy cuenta que no tiene por qué ser así. Entonces, ay, no tiene por qué ser así, porque es una ilusión. Entonces se quiebra esa identidad que yo creía que yo era y yo ya la puedo construir como yo quiero. Entonces si yo no quiero ser una persona perezosa, ya sé que no, esto que a mí me pasó no me define. Esto que a mí me dijeron no me define, porque yo no soy esto, yo soy lo que yo quiera ser. Entonces, si tú te estás enfrentando a eso, entonces si alguna vez te dijeron, es que no, tú eres perezosa, entonces tú no sabes por qué te cuesta tanto hacer cosas en tu vida diaria, empiezas a entenderlo. Claro, es que yo me construí y acá con esto no estoy diciendo que la culpa, porque esto no va de culpas ni nada por el estilo, sino que lo que ustedes se van a dar cuenta es que es una cadena de muchas cosas, que si nos ponemos a profundizar, no, o sea, no vale la pena. Entonces, es más bien, claro, yo me construí bajo esto, socialmente hablando, pero eso no quiere decir que yo tenga que creerme que yo soy esto. Y el ego se empieza a morir esta identidad y empieza a nacer lo que yo quiera construir en mí y en mí. Entonces, si yo no quiero ser perezosa, quiero ser una persona disciplinada, entonces se va muriendo esta identidad y va naciendo. Digamos que es como el tiempo, la muerte y el nacimiento de esto que yo quiero ser. Entonces, al tiempo es como este tema de que si realmente muere la identidad de lo que creíamos que éramos, y en este proceso, si lo están pasando, créanme que es el proceso más importante de sus vidas y el más lindo que pueden vivir. Es un regalo, así ustedes, con todo el dolor que estén sintiendo, que yo lo entiendo, con todo el pánico que se está sintiendo, también los entiendo, de verdad, yo pasé por ahí, entiendo lo doloroso y difícil que puede llegar a ser. Es lo mejor que les puede estar pasando en el momento, porque ahorita con la toma de conciencia que han tomado, pueden construirse a voluntad, con la libertad total de lo que ustedes quieran hacer. Están sanando, por eso es que duele más, porque están sanando, entonces por eso de verdad pues es un camino de mucha valentía, y si ustedes ven este tipo de videos es porque ya lo están haciendo, entonces de verdad muchas felicitaciones por eso. Es esto lo que pasa, por eso es que es así, pero ya saben que si están en este espacio de vacío muy profundo, porque es como caer al vacío y vaciarte y digamos limpiarte y liberarte de muchas cosas, entonces por eso es que es tan intenso, entonces por eso nos vamos liberando de muchas cosas y ya ustedes se pueden construir a su voluntad después de conocer su historia, las cosas de su vida. Entonces en el momento en que ya baje la intensidad y ya hayan sanado un montón, conectar con el yo real de ustedes, pues se va a sentir muy gratificante y muy hermoso también. Entonces, bueno,
ya con esto ahí, entonces bueno, se quiebra el ego, se rompe como... Hay un luto, un duelo muy grande ahí porque es como la muerte de mí misma, por decirlo así. Yo lo sentí así, muy duro. Y bueno, se rompe este ego. Y ahora sí vamos a hablar de muchas cosas como, bueno, qué podemos hacer para ayudarnos en este proceso. Hay un libro que yo estaba leyendo que hablaba sobre el niño interior. Quiero leerles algunas frases porque me parece que el libro es muy especial. Este libro hablaba sobre que la ensoñación nos puede ayudar a conectarnos, digamos, es una manera, por decirlo así, de viajar en el tiempo, entre comillas, y volver a tu pasado con una nueva perspectiva y con otros ojos. Entonces, una manera, siento, de sanar el niño interior, nos decía este autor en sus libros, es, digamos, a través de la ensoñación. ¿Qué es la ensoñación? Vendría siendo una manera también del ego, pero yo no sé si ustedes, digamos, recuerdan cuando fueron niños, cómo se sentía el pensar, pero ya era jugar, digamos, una especie de juego con el presente. Entonces ya era como más bien la imaginación, ya no era como lo que se convierte cuando somos adultos, que es algo que nos genera mucho sufrimiento, sino que es más bien un juego o involucrar mi mente en lo que está pasando ahorita y soñar como una especie de juego, ¿sí? De visualización. Entonces él nos decía que hacer esto cuando fuimos niños es lo más cercano que hemos estado, digamos, con nuestra alma, lo más cerca que hemos estado a lo genuino, a lo puro. Entonces, decía este autor, que para sanar a nuestro niño interior debemos primero, o sea, como desligarnos, él decía en el libro, desembarazarnos, por decirlo así, de nuestra historia, de lo que nos contaron que éramos cuando fuimos niños, y conectar como con la pureza más profunda antes de, digamos, mi niña interna no es las heridas que yo pasé, sino lo más puro que a mí me hacía sentir niña. No sé si me estoy haciendo entender. Cómo jugaba, cómo pensaba, ir conectando con esta esencia pura de mi niña en mi vida adulta. Es esto, o sea, como lo que yo más valoro y amo de mi niña interna, traerlo a mi presente, no como una manera infantil, porque no es así, sino una manera más como profunda, genuina. Un niño no tiene miedo de muchas cosas porque es como lo más cercano que hemos estado a nuestra alma, por decirlo así, a Dios. Entonces, bueno, les quiero leer unas frases. Dice, de todo lo que él hablaba acerca del niño. Bueno, ¿dónde está? ¿Dónde está? Dice, para entrar en los tiempos fabulosos hay que ser serio como un niño. Parecería que en la edad madura no hacemos más que languidecer para decir los sueños de nuestra infancia. Estos se desvanecen de nuestra memoria antes de que hayamos podido aprender su lenguaje. Hay ensoñaciones de infancia que surgen con el brillo de un fuego. O sea, como, bueno, él también decía, el recuerdo carece de fecha, tiene una estación. La estación es la marca fundamental de los recuerdos, que es solo qué viento hacía en ese día memorable. Se refiere como a cómo sentíamos la vida siendo niños, porque estuvimos muy conectados con el presente. Entonces es lo más cercano que hemos sentido de ser nosotros mismos. Antes de que se construyera, digamos, a lo largo de la vida, esta identidad que tanto daño nos ha hecho, ¿no? Entonces es como una manera de conectar con nuestro niño interior, no pensando tanto en, es que mi niña interior sufrió mucho porque le pasó esto y esto y esto, no. Por eso es que él nos dice que hay que desligarnos y desembarazarnos de esa historia, sino más bien conectar con lo que nos hacía sentir niños, conectar como con esta inocencia. Yo entiendo que hay historias de vida muy difíciles, por eso es que lo estoy aclarando tanto. Es como más bien conectar
con esta pureza de cuando fuimos niños, más allá de nuestras heridas y nuestras dificultades cuando fuimos niños, ¿no? Listo. Esa es como una manera. Yo siento que igual hay personas a lo mejor que tienen mejores, ¿cómo decirlo? Tips, mejores herramientas, mejores maneras de hablarlo, entonces pueden ir investigándolo como se sientan mejor, lo que mejor les funcione. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del camino de los chakras. Por eso es que yo también igual quiero hacer un video profundizando mucho acerca de lo de los sueños, porque ahí faltaron muchas cosas por decir. Pero la idea es que, bueno, pasa, es como, por decirlo así, no sé, como un arquetipo de conciencia en que hay personas que se quedan atoradas, por decirlo así, en la energía de los 3 primeros chakras. Y la idea es como hacer ese camino en ascensión hasta abrir el corazón, ¿sí? O sea, como abrir el portal del corazón y del amor. Cuando tú, el ego, o bueno, las cosas que están en el inconsciente, cuando están en el inconsciente, tú no te das cuenta de las cosas que estás haciendo. Entonces, cuando no hay como un trabajo de hacer consciente lo inconsciente, nos convertimos o somos como la personificación de ese ego, de ese inconsciente, que era lo que a mí me estaba pasando, como esa personificación, yo ya convertirme en mi ego y no en lo que yo verdaderamente soy, ¿sí? Entonces yo ya me cuento la historia, por eso es que también dicen que todo es energía, porque tú alimentas mucho cierta energía, la construyes, es también como un tejido, la construyes hasta que finalmente se personifica. Por eso es que hay personas, a mi parecer, que hacen cosas que uno dice como, ¿por qué? Y es porque hay, de verdad, cuando uno no ha hecho consciente el inconsciente, se convierte en esa bestia, por decirlo así. Sí, se convierte en esa bestia, se personifica y ya pues... No quiero decir que no hay nada que hacer para no asustarlos, porque tampoco lo veo de una manera tan caótica, pero sí se convierte uno en esta personificación de, pues, de ese ego y de todas esas cosas. Por eso es que siento que a veces, por muy doloroso que sea el camino de traer al consciente lo inconsciente, pues es más valeroso, vale más la pena que ir por la vida y creerme muchas cosas, ¿no? ¿Listo? Entonces, bueno, definitivamente no pude grabar todo en un solo video, entonces pues sí, tomé la decisión de dividir en 2 partes. Entonces probablemente subiré la otra parte mañana, puede ser. Y nada, nos vemos entonces en un próximo video. Bueno, en el próximo video, en la segunda parte de este video. Y nada, un abrazo para todos.